más temprano subí un tuit que dice que sería conveniente que Vicente Fox y Felipe Calderón nos explicaran qué vieron en Genaro García Luna para nombrarlo primero director de la Agencia Federal de Investigaciones y después secretario de Seguridad Pública. Creo que merecemos una explicación los mexicanos. Esa es mi opinión. Y ustedes entran a mi Twitter, a mi cuenta de Twitter, @RuizGili. Esto es un pequeño sondeo en donde la pregunta es: ¿crees que Vicente Fox y Felipe Calderón deberían explicarnos qué vieron en Genaro García Luna para nombrarlo director de la AFI y titular de la Secretaría de Seguridad Pública? Las respuestas son muy fáciles: sí, no, no me importa, no sé. Participe para más o menos saber. ¿Te interesaría a ti, Álvaro? Pues yo creo que sí, yo creo que es información que tendrían que ellos decir. Y también te Sí, voy a decir algo, espérate. Eduardo. Sí, no, no me importa, no sé. Sí, bueno, entonces sí, Sí. sí, así de Hugo Páez, binario. Sí, Liliana, Sí, Ramsés. sí. Bien, yo también sí, ya. Creo que nos la deben, porque es muy fácil nombrar a un secretario, un director de una agencia federal de investigación, y si el señor salió podrido, hacerte guaje. Que nos digan qué vieron en él, porque su gestión en ambos lugares dejó mucho que desear. Acuérdense cuando montó junto con Carlos Loret de Mola y Televisa, montaron una supuesta aprehensión de unos secuestradores, que resultó que era un montaje. El secuestrador o supuesto secuestrador sigue en la cárcel y la cómplice de él, ciudadana francesa, se tuvo que armar un escándalo internacional de México con Francia para que a la hora de la hora la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que se había roto el debido proceso y se habían violado los derechos humanos de Florence Cassés. En fin, así está el asunto. A ver, mi querido Hugo Páez, para variar traes tema interesante y polémico, el famoso Plan B, que pues ya lo aprobó el Senado de la República. Pues sí, y también ya le dio trámite Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán, a la primera acción de inconstitucionalidad de Eduardo hace unos momentos. El ministro, sobre todo, le da trámite y lo suspende momentáneamente por las dos elecciones estatales. A ver, pero explícanos qué, porque estás hablando para iniciados y no todo el mundo tiene tu sabiduría, sapienza ni conocimiento. Bueno, el plan B, bueno, es restricciones después de que no se aprobó en el Congreso la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Son restricciones que pueden pasar en el Congreso por una mayoría simple, a diferencia de elecciones. O sea, son reformas a diferentes leyes y la creación de una nueva ley. Exactamente. Ahora, el plan B pasó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, regresa a diputados, le hacen un cambio que invalida una de las cláusulas importantes, que era lo que le dicen vida eterna, sobre todo que beneficia a los partidos chicos. Se quiere decir que se benefician de los votos de los otros partidos. Esa no va. Bueno, el Senado la vota, y realmente lo que faltaría, bueno, falta también... La vota chica, ¿verdad? No la vota que la vota. No, digamos que el sufragio, pues, da el sufragio todos los escaños, de los cuales faltaría el Pleno, el Senado. Bueno, Morena tiene 61 votos, él necesita 65, pero con cualquiera de los demás ya la pasaría. Bueno, esto nada más faltaría la publicación del Ejecutivo en el Diario Oficial, y este tipo de el Plan B también lo que implica, según Morena, es el ahorro de 3.500, alrededor de 3.500 millones de pesos anuales en el INE. Pero también implica el cesar aproximadamente a 6,000 personas y quitar unas buenas partes de la estructura. El caso es que este Plan B también ha generado, como la reforma electoral que pretendió Andrés Manuel López Obrador, ha generado un movimiento que primero tuvo una marcha el 13 de noviembre y ahora va a tener otra el 26. A ver, menos historia y hablemos de lo que está ocurriendo ahorita, porque si no el tiempo se nos va a ir. Platícame qué decidió el ministro Alberto Pérez Dayán en la Suprema Corte. Alberto Pérez Dayán decide suspender, darle trámite a la acción de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el PAN, el PRD, el PRI, el Movimiento Ciudadano, meten una controversia diciendo que viola la Constitución. Le da trámite el ministro,
y lo que hace es la suspende momentáneamente mientras da un fallo definitivo. Pero no puedes suspender algo que todavía no se haya publicado en el diario oficial. Sí, Eduardo, te voy a decir en que no, le da trámite y la suspende porque hay 2 elecciones ahorita en juego. Entonces, hay 2 elecciones en juego, que es la suspende nada más para estas 2 elecciones, hay que decirlo, para la de Chihuahua y la de Estado de México. Entonces, en este sentido, sí se puede, sobre todo cuando lleva un fin muy objetivo, por eso le da trámite ahora el ministro. Ahora, esto estaría ya después, si la publica el presidente y demás, y ya se va a todo el análisis de la Corte, esto dependería de si los 8 de los 11 ministros, si 8 de los 11 ministros le dan para atrás a estas modificaciones de ley, esta ley realmente ya no entraría en función. A ver, aquí tengo el boletín que acaba de publicar la Suprema Corte de Justicia. Sí. Dice, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, diversos diputados, senadores integrantes de la 65 legislatura del Congreso de la Unión contra el decreto por el que se reforman, edicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como desechó la presentada por el partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos. O sea, aquí se refiere a 2 leyes que ya fueron aprobadas y que ya fueron publicadas. Por eso ya se pudo actuar. También dictó el ministro Pérez Dayán, dictó proveído en el que consideró la suspensión de dicho decreto para el efecto de que no rijan los procesos electorales, como tú lo dijiste, que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, sobre la base de que se prolongó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo, fracción 2 del artículo 105 de la Constitución. Ahí está la razón. Entonces queda sin efecto estas disposiciones en la Ley General de Comunicación Social y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así es. Muy bien. A ver, Liliana. Solo comentar que de estos 6,000 empleados que habla Hugo, entiendo, Hugo, que es alrededor del 80 y tantos % de la planilla de empleados del INE y que también... ¿Qué porcentaje? No escuché. Más del 80. Son aproximadamente 17,000 empleados en el INE, de planta. Entonces, o sea que si sacas a 7,000, estás hablando del 40 y tantos %. De 17,000, 6,000 serían, pues más o menos, pues 3 por 6, 18, sí, un 32%, una cosa. Es un porcentaje alto, como sea. Sí. Ya está peor, ya está como Twitter. Y no, además, Eduardo, sí es bien importante mencionar que el INE tenía este servicio profesional de carrera y era uno de los servicios profesionales de carrera de los pocos que sí servían, así como el servicio que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues también le das al traste digamos, esa manera de contratar y de darle continuidad a empleados que se vuelven técnicos, que saben, etcétera. Entonces, la destrucción total con la austeridad, ¿no? Pues con el pretexto de la austeridad. Vamos a ver si la Suprema Corte de Justicia está de acuerdo contigo o no, porque se va a necesitar el voto de 8 ministros para declarar la inconstitucionalidad de esto. Ramsés. Hugo, una pregunta. ¿Cuándo tiene que estar listo esto que está comentando último Eduardo, ya la resolución? Y después de eso, ¿qué seguiría? Pues nada más es la publicación de la ley. Yo creo que esto no va a pasar de esta semana. Es la publicación de la ley, que ahí sí hay una teoría de que el presidente se va a esperar hasta agotar el tiempo, el plazo, y nada más que tengan muy poco tiempo para meter, una vez publicada, una acción de inconstitucionalidad. Pero aparentemente la va a publicar de inmediato porque quiere que entre a tener efectos inmediatos. Y como ya están preparadas todas las acciones de inconstitucionalidad, etcétera, por parte de los partidos, en un segundo publique va a entrar y la Suprema Corte no creo que lo mande para el año que entra, ¿no? Espero. No. Esto va a ser... Álvaro, brevemente, Álvaro. Mira, yo creo que aquí es un tema un poco de imagen, Eduardo. Hemos platicado varias veces en ese espacio si a la población y al votante promedio le importan estas cosas. Yo creo que el tema en particular es delicado y sí está en la conciencia colectiva y eso podría afectar qué pasa en los próximos comicios, no solamente desde la óptica de qué es la ley y cómo se comporta, sino cuál es la percepción de la gente con respecto al gobierno. Y eso para mí, ese es el verdadero asunto.
Yo no sé si está en el gran colectivo popular, o sea, más bien tema de discusión entre los que conformamos el llamado círculo rojo de la comentocracia. En fin, el tiempo lo dirá. Hugo, para concluir. Bueno, yo creo que al final lo que dice Álvaro también tiene, yo estoy de acuerdo en una parte, en realidad también van a ser aquí llevados, digamos, a un juicio moral, depende de cómo se comporte la Corte, aun cuando la Corte en realidad no le debe de importar lo que piense la gente. Bien, pues vamos a ver qué ocurre, pero se va a poner bueno. La verdad. Y lo que decida la Corte lo vamos a tener que aceptar, nos guste Por o no. supuesto. Porque ya vamos demostrando cierta madurez. Cuando la Corte vota lo que nos gusta, hay que buena Corte. Y cuando no, hay que mala Corte. Pues así no. es. Mensajes.